compartir el archivo de la solución. Sí, discúlpeme. Listo, ahí está, ¿cierto? Ahí, ahora sí la ven, ¿sí? Sí, señor. Perfecto, disculpen. Entonces, como les decía, en la plantilla que está mismo desde el punto que llama factor de correlación, que fue el último ejemplo que vimos la semana pasada, que está muy bien depurado el ejercicio, con las fórmulas bien aplicadas y demás, en la sumatoria X por Y es una fórmula, no es un valor. Y me centré mucho en esa parte porque muchos cometían el error de que en sumatoria X por Y colocaban el valor que estaba en la celda, por ejemplo, H59, que era la suma de todos los productos cruzados X por Y. No, es una fórmula y esa fórmula, y es de mínimos cuadrados, porque todo es este procedimiento de encontrar la ecuación lineal de regresión, para regresión lineal, es aplicando un método de mínimos cuadrados. Y ese método de mínimos cuadrados dice que, por ejemplo, para usar la sumatoria de X por Y, es H59, que es la suma de todas las XY, sobre el número de datos, que es 10, menos C61, y C61 es el promedio de X por D61, que es el promedio de Y. Esa es la fórmula de la sumatoria del producto cruzado X por Y. Y el otro, sumatoria de X al cuadrado. La sumatoria de X al cuadrado, entonces será F59, y F59 es toda la sumatoria, perdón, las sumas de todas las X al cuadrado, ¿cierto? Todo dividido por el número de muestras, 10 muestras, menos C61, y C61 es el promedio de X al cuadrado. Entonces, ese es el método de sumatoria de X al cuadrado. Es una fórmula también. Y la sumatoria de Y al cuadrado, ¿por qué algunos cometieron una pequeña falencia, digámoslo así, o algo que les faltó en el taller? Recuerde que eran dos preguntas. Uno, hallar la recta, la ecuación de la recta, escribirla en la plantilla. Y dos, hacer el factor de correlación o el coeficiente de correlación para saber qué tan confiable era esa ecuación encontrada. Entonces a algunos se les olvidó hacer eso, pero bueno, eso no es tan grave, pero bueno, aquí lo vamos a repasar. Y entonces la sumatoria de Y al cuadrado es para poder hacer eso, el factor de correlación. Entonces, sumatoria de Y al cuadrado, entonces es G59, y G59 es la suma de todos los Y al cuadrado sobre el número de datos, 10, menos promedio de Y, el promedio de Y al cuadrado. Eso sería, entonces, estas son las tres fórmulas claves de todo el ejercicio. Si estas tres fórmulas están buenas, previamente, sabiendo que hizo bien las sumas de todas las columnas de X, de Y, de X al cuadrado, de Y al cuadrado, y de los productos cruzados X por Y, entonces estas fórmulas, si están bien aplicadas, le deben dar bien. Que es lo mismo que tener sumatoria de X al cuadrado, la varianza de X, o sumatoria de Y al cuadrado, la varianza de Y. Yo simplemente lo que hice fue copiar los valores como para que quedara un poco de claridad en el tema o en los temas, y ya encontrar el valor de la pendiente de la recta, que yo lo llamé B, que por definición en los documentos aparece como beta sub 1. Y es otra fórmula, sencillamente es dividir C63, y C63 es justamente la sumatoria de X por Y sobre C69, y C69 es la varianza de X, listo. Y el valor fijo o valor constante, que yo lo llamé a la recta, que por documento se llama el beta sub 0, que es el D61, y que es D61. D61 es el promedio de Y menos C73, que es la pendiente de la recta, por C61, que es el promedio de X. Ya teniendo estos dos valores, uno dice, ya, la coroné, ya encontré la ecuación de la recta. Porque por definición, recuerde que la ecuación de la recta, como se ve aquí en la celda B77, pues según esta plantilla, cada uno hizo su plantilla, obviamente, probablemente no corresponda al número de la celda, pero en este caso, este sería el de aplicar, como está solucionado acá. La celda B77 dice que la ecuación de la recta es Y es igual a A, que es una constante, o
beta sub 0 por los documentos más b por x, donde b es por documentos beta sub 1. Y simplemente lo que hago es escribirla, que son los valores encontrados, 3.747 más 0.288.x, y esa es la ecuación de la recta. Esto simplemente fue valores que yo coloqué como para hacer comprobaciones como antesala para el tema del día de hoy, que son pronósticos. Y el coeficiente de correlación, otra fórmula, por eso colocaba ahí, fórmula, es otra fórmula, no es un valor simplemente, es una fórmula que hay que desarrollar. El factor de coeficiente de correlación vendría a ser C63. ¿Y qué es C63? C63 es la sumatoria de X por Y. Todo eso sobre la raíz de C65, que es la sumatoria de X al cuadrado, por la raíz de C67, que es la sumatoria de Y al cuadrado, que es otra fórmula. Y con eso encontramos el factor de correlación o coeficiente de correlación. Si ese valor es muy cercano a 1, quiere decir que el ajuste es bueno, que el ajuste lineal es bueno, o sea, que la recta encontrada es confiable. ¿Por qué? Porque es próximo a 1. Y eso era todo lo que había que decir. Alguien también faltó por decirme eso, o sea, hizo todos los cálculos, pero no me dijo. La conclusión es como el valor es próximo a 1, entonces los datos son confiables, o la recta está ajustada, bien ajustada. Algunos me lo colocaron con otras palabras. Vale, todo eso vale. Y obviamente hacer el diagrama de la recta con esos puntos, y ese es el resultado. Entonces, como pueden observar, no es tan difícil si tratamos de seguir una plantilla tomando como referencia el último ejemplo. Obviamente, si hay algunas dudas, por eso es que me interesa mucho, muchachos, chicas, que en vivo, aquí en directo, si tienen dudas de los talleres, no se me salgan. Me gusta que estén hasta el final porque de una vez podemos aclarar dudas, podemos solucionar o aclarar si hay algún error que yo haya cometido de pronto en un archivo, lo corrijo, porque a veces a uno se le pasa y tiene lapsus, como cualquiera de nosotros nos pasa. Pero pues para eso es, para presentar varios ejemplos y que en esos ejemplos se escenifique pues como la realidad de lo que estamos tratando de plantear de la tutoría, de la clase. Entonces, ese era el repaso de la tutoría 3. Pasando a la tutoría 4, aquí es básicamente, voy a compartirles nuevamente aquí por plataforma la tutoría 4, básicamente es donde ya repasamos todo lo de la regresión lineal y abordamos el tema de pronósticos, modelos diferentes, el clásico cálculo de pronósticos en Excel, la materia del taller, que es el taller 4, esta tutoría, así como el parcial individual, que para lo pertinente yo siempre hago un pequeño repaso de entre 5 y 10 minutos de todos los temas que se van a preguntar para que ustedes lo tengan fresco ahí en la mente y digamos no queden como tan desfasados, porque mire que ya estamos en la cuarta tutoría. En la segundo tema vimos cadenas de Markov, matrices de transición, Chapman-Kolmogorov. En la tutoría 3 vimos lo de regresión lineal, y esta pues que no aplica para hoy, para el parcial, pero aplicamos los conceptos de modelos de simulación y demás. Bueno, el tema entonces central es los pronósticos, manejar los conceptos, las fórmulas, definiciones, explicaciones al respecto, y obviamente el taller 4. Y ya como definición básica tendríamos por pronóstico, y ya les voy a compartir el archivo como es costumbre. Pronósticos son simplemente una predicción del comportamiento de una variable, la cual está sujeta al presente y cómo va a ser en el futuro. Eso es una de las tantas definiciones de lo que sería pronóstico o pronósticos. En los supuestos se puede o debe considerar el relacionamiento lineal entre esas variables. De hecho, les comento, pronóstico es la regresión lineal, porque ya después de que ustedes tengan solucionada la ecuación y que vean y que verifiquen que esa ecuación está buena, entonces simplemente es ponerle valores a X y voy a encontrar valores de Y. Esos son pronósticos, porque ya tiene un derrotero para hallar valores, como dice acá, valores a futuro. Pronosticar es prever o predecir un futuro en la estadística. Anunciar un hecho que se sucederá en el futuro.
¿Qué pasa con los pronósticos? Entonces resulta que hay un poco de métodos, como lo vamos a ver aquí en el archivo inmediatamente voy a abrirlo después de que les comenté esto. Hay un poco de metodologías para tratar los pronósticos y metodologías matemáticas. Entonces, digamos que yo voy a abordar dos temas que me parecieron bastante útiles antes de abordar el tema propio de esta tutoría que es aplicable a un taller. Ejemplos de pronósticos en Excel que nos sirven como plantilla base para poder solucionar el taller del día de hoy. Entonces, es hablar de los pronósticos de promedio móvil ponderado. Hay algunos ejemplos que son ejemplos que ya hemos venido viendo. Yo siempre los trato de ajustar a lo que tenga que ver con la carrera, con ingeniería de sistemas. El método de suavización exponencial simple, otros ejemplos. Un archivo que lo he dejado más de referencia porque es más como en el trasegar, en el manipular la plantilla en Excel y poderla elaborar de acuerdo al ejemplo dado. Y les queda de referencia como un documento de consulta para las fórmulas y demás, y propiamente el archivo de la plantilla que se llama ejemplos de pronóstico en Excel. ¿Por qué abordo estos dos temas de promedio móvil ponderado y método de suavización? Les comento que en el ciclo pasado ya me sucedió con un estudiante que en el planteamiento del trabajo final, porque podemos empezar a hablar de eso desde la próxima tutoría, cuando empecemos a hablar de teoría de colas y todo eso, uno ya puede plantear qué trabajo quiere presentar. Ese trabajo va a ser enfocado a su vida laboral o a su vida práctica, personal, de su pequeño negocio, o de su negocio, un negocio que esté pensando montar, o si se quiere independizar, que entre otras cosas es muy duro, muchachos. Pero desde ahora, o más bien desde la próxima clase, ustedes podrían pensar ya en plantear un trabajo para presentarlo como una realidad de la que ustedes vivan en sus negocios, en las empresas para las cuales laboren, que tenga que ver o con cadenas de Markov. Yo lo enfoco más como por regresión lineal, pronósticos, teoría de colas o inventarios inclusive, que es el último tema de esta asignatura, para que lo desarrollen y lo planteen como una solución real de su vida cotidiana, personal o profesional. Profe, Entonces, sí, una preguntita, ¿y ese trabajo se entrega también en grupo? todos los trabajos para mí son en grupo, solo que la sustentación, como es mi costumbre, sí la deben hacer individual, para que haya un diferencial a nivel de nota de cada uno de ustedes. Entonces es como también para ver la participación de cada uno en el trabajo y como esa empatía o esa sinergia que ustedes pueden tener en los trabajos que han tenido. Es como para también ver el desempeño de ustedes en cada uno de esos grupos. Profe, ¿y ese taller es para dentro de 8 días o es para hoy mismo con el quiz? No, tranquilos que voy a acelerar el paso que lo que más puedo. O sea, vea, mi idea siempre ha sido esta, y no es en esta asignatura, es en todas. Por mí, ojalá que terminaran los talleres en la misma tutoría, por lo que les he venido diciendo, porque a veces se les quedan con muchos errores los talleres, y entonces lo tienen que corregir. Profe, mira, que es que tal cosa, profe, que es que no tengo tiempo. Si no sacamos el tiempo en la tutoría, muchachos, les va a ser más difícil en su vida normal. Entonces, por eso es que a mí me gusta que traten en la misma tutoría todas las dudas que puedan tener, me las hagan. Si quieren, las hacemos en vivo, en directo para todos, no hay ningún problema. O si es solamente por el interno, porque hay personas que no les gusta, entonces por el interno uno, para eso está el grupo de WhatsApp, para que compartamos. Y yo saco el tiempo, como ustedes mismos se han dado cuenta, para yo irles retroalimentando y decirle, esto está malo o esto está bueno. ¿Por qué está malo? Porque aplicó mal la fórmula, porque el dato inicial que usted metió estaba malo. Entonces, por eso es que me gusta que inicialmente en las tutorías, siempre lo dije desde el principio y siempre la idea que he vendido cuando empiezo todas las asignaturas, para mí lo ideal es que en la propia tutoría avancen en los talleres siquiera entre un 50 y un 70%,
cosa que si no lo terminaron, pues ya la tienen clara de cómo finalizarlo, o si tienen algunas pequeñas dudas, me las hagan, pues obviamente fuera de clase, y por eso les doy plazo hasta el lunes siguiente para que lo suban a plataforma y me puedan hacer las preguntas y las consultas que quieran y demás. Si eso lo hacemos así al pie de la letra como uno lo visualiza y lo tiene planteado también a través de plataforma, vamos bien, pero a veces ustedes a última hora me están diciendo, profe, mire qué pena, es que se me olvidó, es que tal cosa, y ya se ha pasado el plazo de subir el trabajo a plataforma, entonces me toca recibírselos por WhatsApp. Yo también ya estoy embolatado en otras cosas. A veces algunos de ustedes me han escrito y yo no les puedo responder ahí mismo, y yo estoy en la calle, estoy haciendo otro trabajo, otra cosa de mi vida profesional aparte. Entonces, entiéndame que para mí también a veces es complicado, y por eso me gusta que en las tutorías en vivo le saquemos el mayor provecho a eso, y que ojalá aprovechemos al máximo el tiempo en ustedes el fin de semana. Yo sé que ustedes ven más asignaturas, que viven muy ocupados, y como les digo, no solo ustedes, uno también vive muy ocupado, entonces uno trata de sacar el tiempo al máximo y poderles responder y colaborarles en lo que más pueda. Entonces, si ustedes aprovechan la tutoría en vivo, pero si por algún motivo están trancados, tienen problemas, yo les explico, no pudieron, y hay que aclararles algo, ojalá sáquenme la leche, como se dice vulgarmente, desde ese siguiente día hasta el domingo, o hasta el lunes inclusive, antes de subir el archivo a plataforma, que con eso seguro que nos va a rendir y vamos a ser mucho más eficaces en esto, en terminar esta asignatura de la mejor manera. Entonces, me voy a devolver al archivo que está aquí en plataforma, que se llama pronósticos. Vamos a ver los conceptos básicos de las definiciones, fórmulas y demás. Luego pasamos a lo del promedio móvil ponderado y al método de suavización exponencial. Y finalmente miramos los ejemplos de pronósticos en Excel, que sería la plantilla base para poder desarrollar el taller de hoy, que tampoco tiene ningún misterio, muchachos. Vuelvo y les digo, si le ponemos atención a lo que hablamos acá y lo dedicamos los 5, 10, 15 o 20 minuticos que nos quedan para trabajar en el taller en plataforma del día, en la sesión del día, seguro que lo sacamos adelante y rápido, fácil. Entonces voy aquí a abrir el archivo que se llama pronósticos, que está montado ahí en plataforma, y permítanme un instante que se abra bien, y se los comparto aquí por la vida. Entonces, pronósticos. Los pronósticos son simplemente una predicción del comportamiento de una variable, la cual está sujeta al presente y cómo va a ser en el futuro. Ya con otras palabras lo había dicho, que está montado ahí en la plataforma. En los supuestos se puede o debe considerar el relacionamiento lineal entre las variables. Por eso les decía ahora, hace un rato, que la regresión lineal ya es uno de los temas de pronóstico y está abordado como uno de los temas de pronósticos. Pronosticar es prever o predecir un futuro en la estadística. Entonces, uno que se debe fijar muy bien en la regresión lineal, que le quede bien conformada la ecuación. Y hay una aplicación que ahorita, si hay un tiempito, les comparto la app que les había dicho que la descargaran para sus móviles, y ahí monté el taller 3 de regresión lineal, que ahí les sirve uno para verificar eso. Anunciar un hecho que se sucederá en el futuro. Se suelen o se pueden realizar los diagramas de dispersión y hallar los coeficientes de correlación. Estamos hablando ahí de pura regresión lineal. Hallar los residuales para encontrar las líneas rectas de regresión con el valor mínimo y máximo. Aunque aquí no estamos detallando mucho eso de los errores, pero ahí en la plataforma, después del taller 3, ahí en la tutoría 3, les dejé un ejemplo que les escenifiqué la semana pasada, que era el caso de los 6 estudiantes que hacían un examen, y dependiendo del número de horas que estudiaran, se escenificaba ese tema de regresión lineal. Se emplean los modelos de series de tiempos, que pueden ser simples, promedios simples o ponderados, que es lo que vamos a ver con eso de la media móvil ponderada, la suavización exponencial, que es otro método. ¿Y por qué les enseño estos métodos? ¿Por qué se los muestro? Porque estos métodos ya me sucedió con un estudiante en el ciclo pasado, que les cuento que el problema que él planteado no cuadraba por ninguno.
y uno de estos procedimientos se adecuó a la solución del problema que él planteó, que no fue ni la regresión lineal ni el método tradicional de los pronósticos en Excel, sino que fue uno de esos. Creo que no fue el media móvil ponderada, sino creo que fue el de suavización exponencial. Y yo le ayudé a solucionar el trabajo final, porque no cuadraba por ningún lado, y yo le volteaba eso. Estuve una noche, les comento, dándole a eso y no me cuadraba. Hasta que me di cuenta que aplicando el otro medio que era el de suavización exponencial, se encontró una buena solución para el planteamiento que él hizo. Bueno, entonces se pueden pensar en 4 modelos a considerar dentro de los cuantitativos. Digamos, el de tasa de crecimiento medio, el de regresión lineal, que lo vimos la pasada tutoría, el run rate, que es como calcular, por ejemplo, las ventas en función del año anterior, o el promedio móvil simple. Entonces, vamos a ver, dentro de todos estos, ya vimos la regresión lineal, vamos a ver hoy el promedio móvil ponderado, la suavización exponencial y el método tradicional de cálculos con la fórmula tradicional que existe en Excel para pronósticos, que es el que vamos a tratar de aplicar aquí en el taller el día de hoy. En aplicabilidad, pues en pronósticos de ventas, pronósticos de demanda, pronósticos cualitativos. Entonces, los dos primeros, que es pronósticos de ventas, que acabo de mencionar en aplicabilidad, y pronósticos de demanda, básicamente serían los cuantitativos. Y dentro de los cualitativos, podríamos tener o contemplar encuestas de demanda, encuestas de satisfacción, investigación de mercados, evaluación de clientes, entre otros. Digamos que como ejemplos, ya por concepción general de aplicabilidad de pronósticos, niveles de confianza de demanda, encuestas sobre consumos de productos, relacionamiento lineal entre consumo y renta, por ejemplo, aplicando pura regresión lineal, número de cajas registradas versus tiempo promedio de espera, en producción, en procesos de producción, obviamente. Todo eso es aplicabilidad a los pronósticos. Ahorita sí, como de costumbre, vámonos a las fórmulas. Y como siempre, por definición se ven muy complejas, pero en aplicación, cuando veamos las plantillas, vamos a ver que son relativamente fáciles si no nos equivocamos en la colocación de las fórmulas en ellas o en la sucesión de los datos que vamos colocando y de los porcentajes para que den los resultados esperados. En promedios móviles, entonces ya empiezo a aplicar la fórmula o una de las fórmulas que vamos a ver en la plantilla como ejemplos de promedios móviles que llamamos promedios móviles ponderados, los cuales estiman la demanda del siguiente periodo de tiempo durante bimestres, trimestres, semestres, etc. Recuerde que el periodo de tiempo uno lo fija de acuerdo a la realidad o al planteamiento que esté haciendo. Y la fórmula general para ese promedio móvil ponderado sería algo así como la X sub T media, que media se esboza como fórmula, como un gorrito encima, que sería la sumatoria desde t igual a 1 hasta n valores de un factor de ponderación, que es el C sub i, por una X sub T menos 1, donde la X sub T menos 1 puede ser las ventas o las demandas reales en unidades de los periodos anteriores. Siempre que hablemos de un T menos 1 o una variable menos 1, es del periodo inmediatamente anterior o un periodo anterior. El C sub i, que es el factor de ponderación que se le coloca, y el n, el número de datos. Esa sería como la fórmula para aplicar cuando veamos ahorita los promedios ponderados en esas plantillas en Excel. En suavización exponencial. Entonces, en la suavización exponencial, las ponderaciones de las observaciones tienen en cuenta el nivel de confianza para analizar el comportamiento de la variable. Digamos que si vamos a pensar en valores pronosticados futuros, de acuerdo a la metodología, si es la fórmula tradicional de pronóstico en Excel, que es la que vamos a aplicar hoy, la de promedio móvil ponderado, que por definición la acabamos de ver, y esta de suavización exponencial, la de pronóstico como fórmula aplicada en Excel, y la de promedio móvil ponderado, son más conservadores que esta que vamos a ver acá, esta de suavización exponencial. Es la evolución del método de promedio móvil ponderado. O sea que esta de suavización exponencial fue posterior, es una
perfeccionamiento del promedio móvil ponderado. Entonces, esta de pronto se aproxima más como a una realidad. Y yo, como les comentaba, lo vi más en serio cuando este chico en el ciclo pasado presentó una situación muy real de una empresa donde él trabaja o trabajaba de producción de llantas y ventas de llantas. Y él quería ver cómo era eso, los pronósticos. Y esa vaina no cuadraba ni por la fórmula tradicional de Excel, ni por el de móvil ponderada, sino que tocó aplicar esta de suavización exponencial. Entonces se calcula el promedio de una serie de tiempo con autocorrelación para ajustar los pronósticos. Y digamos que en Excel yo me di la pela e hice los ajustes de la fórmula tradicional, que es esta, junto con la fórmula ajustada para hacer los cálculos de otra manera, porque muchos libros encuentran información tanto de un lado como del otro. Entonces yo en la misma plantilla, como lo vamos a ver en suavización exponencial, metí esta fórmula tradicional y metí la fórmula de hacerlo de otra manera como ajustada, digámoslo así. Entonces aquí se dice que la x sub t media es igual a la x sub t menos 1, que es la de un valor anterior, más un alfa. Ese alfa es un factor, que aquí está dado como 2 sobre n más 1. Ese factor de suavización, eso es, el alfa es un factor de suavización o el coeficiente de suavización, que normalmente debe ser un valor entre 0 y 1. Es un factor de suavización, alfa, por la x sub t menos 1 anterior menos la media de ese valor anterior. Y ese x sub t menos 1 menos esa media, x sub media de t menos 1 es un factor como de corrección, como de error. Entonces esa sería la fórmula general para aplicar en suavización exponencial. Obviamente tenemos un diagrama de dispersión, como en cualquiera de los cálculos que hagamos, y recordamos o refrescamos el tema que no se nos puede quedar por fuera en los pronósticos, que es la regresión lineal, que es hallar el coeficiente de correlación, que yo extraje la fórmula del mismo página 15 del módulo, que está montado en plataforma, que es el módulo oficial que llevamos en la universidad, y la ecuación de la línea recta de la regresión lineal, que sabemos que ya para efectos prácticos es y es igual a beta sub 0, que es el coeficiente fijo, o como yo lo llamé en las plantillas A, más el beta sub 1, que es el pendiente de la recta, como yo lo llamé la letra B, por X. Bueno, y cómo hallar la ecuación de la recta. Entonces un repaso ahí rápidamente de cómo hallar el beta sub 1, que es la pendiente, y el beta sub 0, que es el valor fijo, que es la ordenada al origen. Bueno, y aquí al final les dejé en este documento de cómo hacer los gráficos en Excel. Entonces habría que en algún lugar dejar eso escrito. Entonces me atreví no lo puse en la tutoría 3, bueno, pongámosle en esta. Gráfico de pronóstico de Y con respecto a X y las líneas de tendencia. Ya descrito en el tema de regresión lineal, ustedes ya lo trataron. Barrer en Excel los datos a graficar. Seleccionar la opción insertar. En las opciones de gráficos, seleccionar la pestaña insertar gráficos de líneas. Pinchar ahí y en la siguiente ventana que aparece en la línea 2D de las opciones presentadas, seleccionar línea con marcadores. Es pinchar en la primera opción de la izquierda de la segunda línea presentada de esos gráficos. Y esa sería la forma general como vamos a hacer estos gráficos. Entonces, esa es lo que les quería compartir inicialmente de ese archivo que se llama pronósticos, que está en plataforma. ¿Qué nos quedaría por mirar? Entonces, veamos rápidamente ya esos criterios, por ejemplo, de promedio móvil ponderado en una plantilla. Voy a abrir el archivo que está ahí montado también en plataforma. Se los voy a ir compartir rápidamente. Y permítanme un momento. Ahí lo tenemos. Esta es la plantilla. Me voy a devolver aquí donde dice promedio ponderado. Weighted. Weighted es ponderado. Eso es lo que quiere decir. Aquí está la plantilla oficial. La plantilla oficial es esta. Entonces, ¿qué pasa? En esta plantilla yo me voy a devolver aquí arriba. Plantilla, pronósticos de demanda, promedio, móvil, ponderado. Que en inglés se diría Weighted Moving Average. Entonces, ustedes saben que en tecnología uno siempre se basa en los textos y los grandes
matemáticos que han desarrollado todos estos conceptos y estas fórmulas de documentos en inglés. Entonces, simplemente aquí hablamos de 3 demandas: demanda más lejana, demanda intermedia y demanda más reciente. Por eso se llama pronósticos de demanda de promedio móvil ponderado, porque uno pondera porcentajes de acuerdo a lo que planteé para solución de los problemas. Entonces, aquí a la izquierda donde dice demanda, uno coloca los valores. Por ejemplo, esta es una plantilla para 12 periodos. Pueden ser 12 meses, bueno, puede ser típicamente 12 meses. Entonces, aquí metemos todos los valores de demanda en el color gris claro. Y ojo, este que dice pronóstico, que es en gris oscuro, la plantilla automáticamente hace los cálculos. Lo único que tenemos que meter adicional fuera de los datos de demanda, que son los 12 valores que están acá, o los 3 o los 4, los que ustedes consideren, metemos entonces un porcentaje que ustedes lo ponderan, o que uno lo pondera en el planteamiento para la solución de la demanda más lejana, que debe ser un valor mayor, una demanda intermedia, un valor intermedio, un porcentaje, y una demanda más reciente, un menor valor. Entonces, vámonos, por ejemplo, a ese caso de servicios de software por 12 meses. De software, o puede ser servicios de hardware, o servicios de desarrollo de software, lo que ustedes quieran a nivel de ingeniería. Yo coloqué, por ejemplo, en demanda del primer mes, o el primer periodo, 15 servicios. En febrero 20, en marzo 30, en abril 2, en mayo 1, en junio 7. Hagamos de cuenta que este fue el caso de la pandemia del año pasado, que lo vivimos muy duro y que lo estamos volviendo a ver ahora con el recrudecimiento de la pandemia y las manifestaciones. Entonces, supongamos que son los datos que tengo y yo voy a ponderar eso. Por eso se llama promedio móvil ponderado. Y yo le voy a decir, vamos a poner que la demanda más lejana para esos pronósticos es hasta de un 30%. 2, que la demanda intermedia sea la media de 0 a 30, un 15%. Y que tengo una demanda muy bajita, 3%, que sería el equivalente al 10% de la más alta. ¿Sí? Y me dio por colocar eso. Y aquí automáticamente él me bota los datos de los pronósticos. Como tomé estas 3 primeras demandas, estas 3 primeras celdas del periodo 1, 2 y 3 en pronóstico, no se tocan, según los cálculos, sino que él empieza a contar desde el 4.º periodo realmente, en los pronósticos para futuro, ¿cierto? El pronóstico es un valor futuro, un valor esperado. En este caso ponderado medio, móvil. Y él lo bota unos datos. Me dice, no, para el mes de abril de este año, entonces serían, por decir algo, 8.4 servicios. Para mayo, 10.56. Para junio, 9, y así sucesivamente. Y máximo, tengo un valor en diciembre de 14.79. Como ustedes pueden ver, es un valor en pronósticos conservador, porque mire que ya el año pasado, inclusive en reales, tenía entre septiembre y diciembre, desde 27 servicios hasta 62 servicios, que fue el pico en diciembre, ¿cierto? Entonces uno dice, no, pero este pronóstico está como muy conservador, ¿cierto? Bueno, pero es un método, es un método. ¿Cómo funcionaría la gráfica? Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a copiar estos datos de la demanda y me voy aquí a donde dice promedio ponderado weighted. Lo copio, ¿cierto? Perdón, se me olvidó copiar. Lo copio. Lo pego. Y me falta otro cálculo. Aquí simplemente tuve un pronóstico, perdón, una proyección de la curva de la demanda real del año pasado. Falta hacer el pronóstico. Entonces tengo que pasar los valores que dicen aquí 30, 15, 3, a donde está la plantilla oficial. 30, 15, se pone el valor y él automáticamente le maneja el porcentaje. Y 3. Y mire, ya ahí tengo las curvas. Esta es la demanda, ¿cierto? La demanda real, la que yo tuve el año pasado. Y este es el promedio móvil ponderado. Esta que es la grisecita que se ve ligeramente abajo. Muy conservadora, ¿cierto? Pero ese es el promedio móvil ponderado. Y de ahí más ejercicios. Entonces les quería mostrar ese rápidamente como para que ustedes tuvieran una idea de cómo es que se hace el cálculo a través de plantilla
Por ejemplo, aquí tenemos otro ejercicio que es ventas por tecnología, que es otro ejercicio que habíamos planteado en días pasados. Entonces tenemos en ventas por tecnología, entonces tendríamos aquí los valores de demanda. Yo había proyectado, por ejemplo, demanda más lejana un 25%, una media más o menos del 12% y una mínima del 2%. Y ya tengo los cálculos. Para poder ver cuál es la curva real, entonces tengo que mirar, copiar estos valores, irme al promedio ponderado, el weighted, el original, copiarlo acá y pasar los valores acá. Aquí eran 25, 12, 2. Entonces lo paso acá. 25, 12, 2. Y tengo el ajuste. Y tengo una curva que va a ser también probablemente similar a la otra, pero ya ajustada a lo que sería el caso real de ese otro ejemplo. Entonces les quería mostrar eso pues como para que vieran cómo funciona esta plantilla de promedio móvil ponderado. Voy a dejarles de compartir acá y les voy a presentar el otra plantilla que se llama suavización exponencial. Entonces permítanme un momentico, abro el archivo. Y les comparto acá por la videoconferencia ese archivo. Es otra plantilla en Excel. Pues yo me di la pela de hacer todos esos ejercicios de acuerdo a la teoría de los libros y demás, para que tengan como puntos de comparación de un método y otro, porque en realidad son muchos métodos, pero los básicos podemos cuantificarlo en los 4. Entonces, regresión lineal, promedio móvil ponderado, suavización exponencial, para ejemplos, y el último que vamos a ver que es pronósticos en la fórmula tradicional de pronósticos en Excel. Entonces, en este promedio método de suavización exponencial, lo que les había dicho, yo monté las dos fórmulas. Esta que marco acá, que está sobre la fila 4, de donde dice E4, fórmula, es teniendo en cuenta esa fórmula por definición que estaba ahí en el archivo. Valor anterior más el coeficiente de suavización por un valor más reciente menos valor anterior. Eso es más o menos la explicación de la fórmula como está en el documento que les subí ahí en plataforma. Pero yo hice el ajuste, porque en otros libros, en otros documentos se encuentra una forma como más innovadora, más novedosa para solucionar estos problemas, que es un valor, ya me pasé aquí a la fila 5, la fórmula de suavización exponencial, que es el valor anterior por el coeficiente de suavización más el valor estimado anterior por el complemento del coeficiente de suavización. Y esa es la fórmula que aplicamos aquí en este procedimiento de suavización exponencial. En vez de aplicar la primera fórmula, nos vamos mejor a la fórmula 2. Entonces voy a resaltar esta fórmula aquí, como para que ustedes la tengan en cuenta, que es la que aplicamos aquí en estos ejercicios. Listo. Entonces, tenemos un caso. Digamos que tenemos 12 pedidos, igual tenemos las cantidades, o sea, la demanda como tal, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos un caso aquí de ventas de tecnología. En ventas de tecnología, entonces tendríamos equipos, pueden ser computadores, servidores, impresoras, bueno, el negocio como sea, o al bulto, todo lo que vendan un mes. 50 unidades en el mes de enero, 80 en el febrero, 70 en marzo y así sucesivamente. Y tuvimos unos picos muy grandes entre, por decir algo, el mes de agosto, septiembre y octubre. Y decreció levemente en alguna consideración en el mes de noviembre, que fue 93 unidades, y en diciembre volvió a decrecer un poco más, quedó en 75 unidades. Y vamos a hacer los cálculos de suavización exponencial. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo en cuenta? Yo tengo que poner el coeficiente de suavización. Yo voy a suponer un coeficiente de suavización, por eso lo resalto en amarillo, que es un valor que uno introduce, que siempre debe ser un valor entre 0 y 1, de el 20%, o sea, 0.2. Voy a poner un coeficiente de suavización de 0.2. Si yo le pongo una de suavización de 0.2, el valor o el coeficiente complementario para llegar a 1, ¿cuál será? Pues 80%, 0.8. Y él automáticamente lo coloca. Supongamos que, mire, voy a poner aquí 0.2, pero pongámosle 0.3.
automáticamente me va a poner aquí por fórmula el punto 3, el punto 7, que es lo que me falta para llegar a 1, como el coeficiente de suavización de complemento. Y basado en eso, él saca unos cálculos. Miremos a ver que cuando él tenga un coeficiente de suavización del 30%, mire que me da estos valores donde en el mes de diciembre, por decir algo como pronóstico, para este año me da 100 unidades. Y miremos el que yo había colocado, 0.2, 20%. Mire que bajó un poco, bajó a 91.89. Y ahí tengo todos los valores de pronóstico. Descuento también, por consiguiente, podría ser el primer valor del primer mes. Pero yo podría hacer también, como vamos a ver en este otro ejercicio, todos estos ejercicios los he sacado de libros y otros de los que yo he adaptado para poderlos mostrar como ejemplos reales de cálculo y confrontados obviamente con esos libros, ¿no? Que cuadren las respuestas. Tenemos otro caso, por decir acá, yo los llamé de ventas de tecnología. Por decir algo, que vendí 3.200, que yo tengas un negocio dedicado a vender puros gadgets, o sea, puros equipos pequeños de tecnología, diminutos. Que 3.200, vendo memorias micro SD, memorias USB, vendo audífonos Bluetooth, vendo, bueno, cualquier cantidad de dispositivos. Entonces vendí en el mes de enero 3.200, y así sucesivamente. Aquí tengo los valores, te los traje de otro libro. Pero aquí, en comparación con el otro caso, que yo no había asumido ningún valor en el primer periodo, aquí sí. Yo voy a asumir a priori, porque yo dije, vea, el año pasado vendí entre octubre 2.800 unidades, noviembre 2.773 y diciembre 2.321. Entonces yo sugiero y digo, no, yo voy a vender en el mes de enero. No, pues hermano, voy a ser bien ambicioso, aunque es un mes muy difícil, 2.869 unidades. Por eso lo coloqué en un comentario que digo, resaltado fijo supuesto. O sea, es un valor que yo coloco, que es como una variante al ejercicio anterior donde vi de ventas de tecnología, donde el primer valor que no se calculaba yo le metí un supuesto. Y en ese supuesto entonces ya aparecen los pronósticos. O sea, aquí ya aplico la fórmula, la fórmula de suavización exponencial, que la fórmula de suavización exponencial dice lo siguiente, que es C5. ¿Y qué es C5? C5 es el valor del periodo anterior, ¿cierto? Mírenlo, ahí está, de 1.200. Por C sub 3. ¿Y C sub 3 es qué? El coeficiente de suavización. Más D5. Y D5 yo ya aquí lo puse como un supuesto, un valor que yo le metía a priori. 2.869. Por D3, que es el coeficiente de suavización complementario. Y ya tengo el primer valor de pronóstico. Y eso me da todos los pronósticos para este año. Entonces miremos que comparando estos valores de la demanda real o de las ventas reales del año anterior, si hacemos los pronósticos con este año, mire que ya hay una creciente. Por eso les decía que este método de suavización exponencial es mucho más innovador, como mucho más progresista que los otros, que son mucho más conservadores y que tienden es como a la baja en su pronóstico básico. Entonces, este es un muy buen método para aplicar en la vida real. Vamos a suponer, como en este caso ya está solucionado, pero vamos a suponer que yo, y así sucesivamente con las siguientes celdas. Miremos que la siguiente celda del mes 3 de este año sería el C sub 6, que es el anterior, ya no sería el del primer periodo del anterior, sino el siguiente, del mes siguiente, el febrero del año anterior. C sub 6, C6, perdón, por C3, que es el coeficiente de suavización, más D6, que es el periodo anterior, por el D sub 3, que es el coeficiente complementario de suavización. Y así sucesivamente. Pero vamos a suponer que yo no le pongo aquí ningún valor, le pongo 0. Y miren que automáticamente, obviamente, cambian los valores, pero no en un valor no muy significativo, sabiendo que teníamos unos valores, pues, de cierto punto de vista similares, ¿cierto? O sea, que en el pronóstico que uno pueda asumir del siguiente periodo que no tenga ningún valor en esta metodología, uno podría poner un valor, pero que no esté como sacado de los cabellos, o sea, que se lo invente uno extremo, digámoslo así. Supongamos que el mes de enero, en realidad yo digo, no, yo soy muy pesimista porque en los últimos 4 años, el mes de enero, las ventas se me van al piso. Pongámosle 500, ¿cierto? En un supuesto que yo hice.
Pero mire que en los primeros meses sí está bajito, pero en los últimos meses crece. Entonces mire que este método es bastante bueno también. Entonces les quería compartir ese método de suavización exponencial para hacer los cálculos. Voy a compartirles entonces finalmente el famoso método del pronóstico tradicional y de una vez me voy a la plantilla con los ejemplos que está montado ahí en plataforma. Profe, qué pena le interrumpo. Dígame. Usted con esos pronósticos que tiene ahí que son como digo yo, incrementales, cuando tenemos Sí. productos, así como usted lo hablaba antes, cuando tenemos productos que de pronto en ciertos meses tienen un pico muy alto, otros un pico muy bajo, pero casi Sí. siempre es en los mismos meses. Yo sé que en agosto no vendo memorias USB, pero sé que en Exacto. diciembre sí las voy a vender, todas. Exactamente. En O este para caso, fechas especiales. ¿cómo Exacto, aplica por ejemplo, que no ahí? son... Sí, por ejemplo, que además de ese gadget de micro SD, Bluetooth y todo, además venda, por ejemplo, relojes fitness, que se ven hartísimo hoy día, ¿cierto? Entonces, para el Día de la Madre, entonces tiene un pico. Para el Día del Padre puede haber otro pico. Sí, Para diciembre lo que puede no haber entiendo otro es pico. cómo se aplicaría a todo lo que usted nos muestra. No, Porque, es aplicar la metodología de las fórmulas para ver en cuál de esos métodos se considera que sería más ajustado a una realidad desde el punto de vista de esos cálculos matemáticos. Porque mire que miramos el de ponderado, el móvil ponderado, el primer método que les mostré con plantilla, y los valores de pronóstico eran muy conservadores, muy inferiores a los de las demandas real del año anterior, ¿cierto? Luego metemos este de suavización exponencial y vimos que también, que ese ya era mucho más como vanguardista, o sea, los pronósticos eran inclusive por encima de los valores que habían de la demanda real del año anterior. Por eso les decía que ese de suavización exponencial es muy bueno y muy práctico para usar. Y vamos a ver este otro, que es el de pronóstico tradicional, que si lo miramos a la luz de cálculos, yo, por ejemplo, aquí hice uno de ingresos por servicio. Sigo con mi ejemplo de ingresos por servicio, como para hacer paralelismos o comparaciones de unos cálculos con regresión lineal, de pronósticos, dependiendo del método, si es ponderado móvil, media móvil ponderada, o si es de suavización exponencial, o tradicional de pronóstico. ¿Por qué digo de tradicional de pronóstico? Porque aquí en las celdas de cálculo yo uso la fórmula que se llama pronóstico. Y este es el que vamos a usar para el taller del día de hoy. Entonces yo quise simplemente mostrar estos dos ejemplos como para ver que este pronóstico es muy conservador para este caso, donde solamente tomo un periodo, un año anterior, a este otro, que es el que vamos a usar como ejemplo para que ustedes puedan solucionar el taller del día de hoy. Les cuento, es muy sencillo, es prácticamente seguir casi que al pie de la letra, solo que no vamos a tomar los 3 periodos, sino que creo que para el taller solo tomamos 2 periodos, o sea, 2 años. Aquí en este me dice, obviamente basado en otro libro, porque pues uno tiene que tomar como ciencia cierta lo que ya los académicos y los estudiosos de los temas los tienen, ¿cierto? Entonces, me tomé el trabajo de montar que es determinar las ventas, por ejemplo, para el año 2021. Ojo, esta va a ser la plantilla y el ejemplo que vamos a usar, como lo dije la semana pasada, que el último ejercicio que vimos, el último ejemplo, para el taller del día de hoy. Para que no nos confundamos, que es que, profe, que es que usted puse otro y que los otros ejemplos, sí, reconozco que me equivoqué por allá en uno, ya hice los ajustes, los monté en la plataforma, hice las correcciones, pero me baso mucho en el último que dejo de referencia para que ustedes lo tengan como base clave para poder desarrollar el taller. Es muy parecido, muchachos, la verdad no. Es como aprender a manejar estas fórmulas y estas herramientas para que en la vida práctica ustedes tengan elementos y comparativas, justamente por la pregunta que hizo el compañero de ustedes, de que ustedes van ya mirando a ver cuál se ajusta más a una realidad que otra. Entonces, por ejemplo, tenemos este caso de tres series reales de, por ejemplo, lo llamé ventas en el 2018, mes por mes, ventas en el 2019 y ventas en el 2020. Ojo, para eso, como en todas estas plantillas, coloco las condiciones
o las explicaciones de solución para que pueda funcionar como tal. Entonces, a este lo llamé series 1, series 2, serie 3 y serie 4 por la gráfica, ¿de acuerdo? Pero, como para que en la gráfica se distinga qué es cada cosa. Entonces, por ejemplo, serie 1 es la línea azul fuerte. Series 2, que es la del año 2019, es esta que viene aquí como naranjita. Serie 3 es como la gris, esta que marqué aquí. Y 2021, hágame cuenta que estamos en diciembre del año pasado, aquí. Y decimos, vamos a hacer un planteamiento de pronóstico para el año 2021. Y por eso lo resalté, 2021, para todo el año 2200, porque de hecho esto ya fue ejecutado, fue real. Pero no, yo quiero hacer un pronóstico para este año 2021 porque estoy parado en el mes de diciembre del 2020. El fatídico 2020, que ya vemos que este 2021 está como más fatídico que el pasado. Bueno, entonces, año 2021, lo resalto, pronóstico. Entonces, pongo series 4, es el pronóstico que vendría a ser esta línea amarillita. Entonces, vemos acá que como tomo más valores reales de otros periodos, el pronóstico va a ser más real y más ajustado a una realidad que si tomamos solamente un año anterior. A eso es a lo que me quiero referir. Y entonces, ¿cómo lo haría? Entonces, tomo aquí y escribo año 2021 y aplico en cada celda, ojo, en cada celda aplico, como está en la plantilla, esta fórmula que dice pronóstico. Pero ¿cómo interpretar la fórmula? Entonces, vámonos aquí abajo donde dice celda C19. Entonces dice explicación de la fórmula del pronóstico. Pronóstico es igual a, entonces entre paréntesis, pronóstico factor de X. X, y el X viene a ser F5. ¿Qué es F5? El año. Voy a hacer el pronóstico para el año 2021. Parémonos en cualquier otra celda. Pronóstico de esa celda. F5 sigue siendo el pronóstico para el año 2021. Entonces, X es el pronóstico para este caso de este ejercicio, el año 2021. En la mitad viene un valor que viene a ser un conocido Y el del más a la derecha del paréntesis viene a ser todos separados por punto y coma, según la fórmula de pronóstico en Excel. Un conocido X. Entonces, el año a pronosticar debe ser fijo, 2021, que es el valor X. El conocido Y, que es el de la mitad de la fórmula, el conocido Y, varía el rango en el mes, ¿sí? Entonces, escoger este. Miremos aquí entonces en el primer pronóstico, entonces sería desde el C6, miremos desde el C6 hasta el E6, o sea, desde el año 2018, enero del 2019 y enero del 2020. O sea que es el pronóstico para este mes teniendo en cuenta los eneros de los años anteriores. Entonces, ese sería el equivalente al conocido Y, que es el valor de la mitad. Y el conocido X, que es el valor de la derecha de la fórmula, separado por punto y coma, sería el rango de año que siempre va a ser 2018 a 2020. Entonces, miremos aquí en la fórmula. La fórmula dice que habíamos dicho que F5 siempre será el mismo en cualquier celda, que será el pronóstico 2021. F5, véalo, aquí está, 2021. El C6 sale al E6, que es los mismos meses por años consecutivos, que es el valor conocido de Y, el de la mitad. Y el C5 al E5 es los años que ya tengo, los años cursados, 2018, 2019 y 2020. Vámonos a cualquier otra celda y vamos a ver si es lo mismo. Ah, sí, mire, es lo mismo. Entonces, el primer valor de esta celda que cogí acá abajo es el año, F5, es el mismo, 2021, porque voy a hacer un pronóstico para el año 2021. C14 a E14, ah, pero es que estoy parado en la franja de los meses de septiembre, entonces es el rango que es el de la mitad del Y conocido, que vendría a ser el valor de septiembre del 2018, el valor de septiembre del 2019 y el valor de septiembre del 2020. Y el X conocido, que es los años, que no varían, C5 hasta E5. Y ahí tengo los pronósticos. Entonces, mire que ahí tengo los pronósticos mes por mes del año 2021, de todos estos años ya cursados con valores reales, unos pronósticos que puedo hacer
obviamente ese pronóstico lo tengo que hacer aquí supuestamente en el mes de diciembre del año inmediatamente anterior para poder hacer estos cálculos y decir, voy a vender en el mes de enero tanto, en el mes de febrero tanto, y miremos los valores comparados con los periodos anteriores y vemos que son más progresistas, o sea, son más optimistas, son más innovadores desde ese punto de vista. Conclusión de esta fórmula de pronóstico, que entre más datos de más periodos tenga de los años anteriores, este pronóstico va a ser más prometedor o más vanguardista, más positivo, más mayor, digámoslo así, que los predecesores. Pero si tomo un periodo menor, pues este valor va a ser más conservador, y si tomo un solo periodo, pues el valor va a ser mucho más conservador. Eso era lo que les quería mostrar de todo lo que tiene que ver con pronósticos. Y esta es la plantilla que ustedes deben usar para el taller. Entonces yo me voy a devolver aquí rápidamente, dejé de compartir acá esto, y me voy a devolver rápidamente a la plataforma donde tenemos lo de los pronósticos, ejemplos de pronósticos en Excel y el taller 4. Entonces, mire, tenemos tiempo. Miren que avance rápido, como lo prometí. Entonces, en el taller 4, voy a abrir el taller 4. Permítanme un momentico. Y se los vuelvo a compartir aquí rápidamente. La plataforma había estado bastante lenta, les confieso. Pero vamos a ver si se me deja abrir. Y como van a ver, es bastante sencillo de solucionar. Entonces ahí ya se abrió. Voy a compartirles. Taller 4. ¿Qué dice ese taller 4? Miremos. Cada archivo con el nombre del taller, taller 4, y los nombres con los apellidos de los participantes. Por favor, el que sea designado como el que lo suba a la plataforma, porque a mí me facilita el trabajo. Ustedes son 30 y para mí es 30, calificar 30 es cosa seria. Entonces, aquí coloco, ojo, mire, estoy colocando solamente 2 años. 2 años. Entonces sí era cierto lo que les había dicho. Aquí ya no puse 2018, 2019 y 2020, sino 2019 y 2020. Y todo. Supongamos eso, puede ser ventas, servicios, desarrollo de aplicaciones, lo que ustedes quieran. Soluciones de soporte a nivel si trabaja en soporte de redes, si trabaja en instalaciones, ¿por qué no? Puede ser en instalaciones de equipos. Entonces, todos los servicios o los ítems, cantidades por cada mes para el año 2019, para el año 2020, y lo que queremos hacer es un pronóstico para el año 2021. Entonces, mire que es aplicar tal cual la plantilla que acabamos de ver, pero para este taller. Solución, explicación de la fórmula, igualitico. Entonces digo, pronóstico, el X es el año que entonces va a ser, según la fórmula, no va a cambiar, 2021. El conocido Y, entonces, barrer estos rangos por cada periodo. Y el conocido X, 2019 a 2020. ¿Sí? Una pronóstica, hay en esos pronósticos, pues viendo que los valores son tan exactos, para enero del 2021, entonces el pronóstico sería 30. No sé. Puede que sea 30, puede que sea 27, puede que sea 21, no sé. Es lo que diga la fórmula. Pues viendo la fórmula como usted la tenía, los pronósticos, pues en esos valores como tan cerrados o tan enteros, por así decirlo. Sí. Pero, bueno, yo no entiendo, pero sí, sí, va a ser 30, luego 40. No, 50, es verdad. Eso que acabas de decir vos es cierto. 59 en abril. Sí, eso es verdad, porque esos valores son muy cerrados y digamos que son, bueno, son sacados de la cabeza mía, pero ajustados para que me den unos valores, digamos que en teoría uno quisiera que aparecieran, ¿cierto? Pero obviamente en una empresa en real usted tiene que poner los valores que le aparezcan, ¿cierto? ¿Sí o no? Los valores tal cual como le aparecen. Entonces, no, que aquí no fueron, supongamos que esto no fueran artículos, sino que fueran, no sé, ventas en pesos o en dólares o qué sé yo, $20, entonces ya no serían 20 y no 19.5. Y aquí no fueran 10, sino que fueran 50.4. ¿Cierto? Usted debe poner tal cual lo que aparezca. Obviamente estos ejercicios están hechos y formulados como para ejemplizar y mostrar la forma de cómo funciona esta metodología de las fórmulas. Pero vuelvo y lo repito, en la práctica uno lo que tiene que hacer es mirar a ver cuál de esos métodos que les acabo de mostrar se ajusta más a la realidad de la que usted está presentando
como una solución para un problema real. ¿De acuerdo? Obviamente aquí es simplemente un ejercicio que yo les digo, básense en la plantilla, el ejercicio que ya les acabo de mostrar para hacer esos cálculos. Eso es todo. O sea, es como para ir practicando, pero en la vida real usted tiene que poner lo que tenga de su negocio, de su empresa o de su organización, tal cual. Y ahí se pronostica lo que le salga de acuerdo al método escogido, digámoslo así. Sí, es cierto lo que usted dijo, claro. Bueno, entonces eso era lo que les quería compartir rápidamente del tema del día de hoy. Me voy a volver aquí rápidamente en plataforma para que recapitulemos rápidamente y nos devolvemos a la plataforma. Entonces, sabiendo esto y que tenemos un tiempo aquí ya, ¿ustedes ven ahí la plataforma como tal o están viendo el taller? La plataforma. Perfecto, gracias. Entonces, hemos recapitulado aquí todo lo que vimos en el día de hoy, pronósticos, definiciones, fórmulas, el promedio móvil ponderado, el método de suavización y la tradicional fórmula de pronóstico de Excel, que es la que estamos aplicando para el día de hoy, para el taller. Tengo aquí dos propuestas, por cuestiones, porque tengo que hacer la retroalimentación de todo lo que hemos visto para inducirlos al quiz, al parcial 1 por plataforma de forma individual, que solamente lo vamos a activar a partir de las 8:30 de la noche. Entonces, tenemos aproximadamente 40 minutos. De esos 40 minutos tenemos que pellizcar entre 5 a 10 minutos para hacerles la retroalimentación de todos esos temas para inducirlos hacia el parcial. ¿Quieren arrancar de una vez a hacer el taller? Porque ese taller, les cuento, como está planteado, ustedes lo pueden hacer en 10 minutos. Hacen el taller, nos vamos a un descansito de 10 minuticos y cuando retornemos, si no han terminado el taller, entonces le damos los otros 5, 10 u 8 minutos. Les hago la retroalimentación del quiz. Hacen el quiz y hasta luego, nos fuimos. ¿Cómo les parece? O nos vamos al descanso ya. Después del descanso regresamos al taller, que ustedes lo deben hacer. Igual yo saco el tiempo y le hago una pequeña interrupción para que hacer la retroalimentación para el quiz. Entran al quiz y si no han terminado el taller lo terminan y como de costumbre. Entonces vuelvo y les digo, nos vamos al descanso entonces ya. Profe, una pregunta. Entonces, trabajamos con el que dice ventas 2021. Sí, correcto. Sí, señor. Sí, sí. Así es. Entonces, ¿qué dicen muchachos, chicas? Nos vamos a un descansito ya de unos 10, 12 minutos y cuando regresemos empiezan el taller y todo eso, o arrancan de una vez el taller, luego nos vamos al descanso. Pues tradicionalmente nos vamos al descanso, ¿no? Por mí, cualquiera de las dos está bien, lo mismo para mí. Entonces hagamos una cosa, pues, vámonos al descanso, volvemos a las 8:05, empiezan el taller, yo empiezo a llamar a lista a partir de ese momento, empiezan a trabajar el taller, estoy casi seguro, se los garantizo, muchachos, chicas, que es probable que a las 8:20 ya tenga solucionado el taller y ya de pronto hasta lo hayan subido a la plataforma. Vamos a la retroalimentación, hacen el quiz y si ya ha terminado el taller, hasta luego, hasta mañana, hasta la otra semana. El pronóstico, profe. ¿Cómo? El pronóstico para terminar el taller. No le entendí, no le copié bien, Julián. ¿Qué es el pronóstico para terminar el taller, profe? ¿Cuál es el pronóstico? No, Eso fue lo que me dijo. no, que ese era el pronóstico para terminar el taller. Sí, 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 correcto. Entonces vámonos a un descanso, estamos dándole mucho largo a esto. Vamos a dar los 10 máximo 12 minuticos, volvemos, entramos al taller, trabajan ahí hasta las 8:20 aproximadamente, les doy la retroalimentación para el quiz y estoy casi seguro que la mayoría van a tener listo ese taller. Listo, entonces voy a cerrar la cámara y el micrófono y cuando, pues les avisaré cuando retorne para que empiecen a trabajar el taller. Listo, gracias.
Bueno, ya estoy de vuelta acá nuevamente. No sé si me escuchan. Ya estoy de regreso. Estaba mirando acá la situación para los que tengan dificultad para el quiz del día de hoy. Uno es Roosevelt, nuevamente me dijo que tenía dificultades, entonces ahí lo tengo en cuenta. Ahorita cuando ya me alistan, pues me daré cuenta de toda la situación. Entonces quisiera que continúen en la elaboración del taller 4, que pues a mi modo de ver está bastante fácil de solucionar. Ya de hecho alguien me lo envió, voy a revisarlo. Aquí estaré pendiente entonces para cualquier consulta que tengan al respecto. Y como prácticamente ya entramos a taller y el quiz y esto, voy a suspender la grabación porque lo de la tutoría como tal ya está cumplido. Entonces, Profe, yo todavía